3, 2, 1, listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos hoy día sábado con un médico muy apreciable, la doctora Carla Verónica Guajardo Moguel, que es el médico que nos hará hoy día la entrevista. La doctora es médico cirujano con cédula profesional 407-8313. Doctora Carla, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un honor que nos tomen en cuenta para este tipo de proyectos. Gracias, doctora, a usted por recibirnos. No, al contrario. Sí. El tema de hoy a tratar es la importancia de la citología cervical y colposcopía en el diagnóstico oportuno de la infección por VPH. Sí, doctora, el tema me gusta mucho. Al contrario. Sí. Doctora, ¿a qué nos referimos cuando decimos citología cervical? ¿En qué consiste dicho estudio? Bueno, mira, coloquialmente nuestra población entiende, ese estudio lo conocen por el nombre de Papa Nicolau, que es la técnica que se utiliza para la visualización de las células del cervix, ¿okay? Pero el nombre correcto es citología cervical, porque lo que hacemos es tomar muestras de las células que existen específicamente en el cervix, en el cuello de la matriz, ¿no? Este estudio ha venido desde hace mucho tiempo con la finalidad de poder detectar oportunamente los cambios surgidos en la zona del cervix específicamente. Se ha visto durante muchas décadas que la principal zona de cambio del cervix es la zona de transformación, y ahí es donde surgen justamente los cambios más significativos, y que en un momento dado es la zona donde se va a iniciar el cambio maligno, hablamos específicamente del cáncer, ¿no? Entonces la citología cervical no es un estudio específico o único para la detección oportuna del cáncer, sino también nos permite detectar la presencia de cualquier otro patógeno. Hablamos de bacterias, de virus, parásitos, ¿sí? Sí. Entonces la citología en sí es un estudio que nos va a permitir observar las células tanto del huésped, hablemos de la mujer, como aquellas células que puedan estar generando algún tipo de patógeno, o sea, alguna enfermedad, ¿no? ¿En qué consiste? Hay que entender que estamos hablando de un órgano, o una parte de un órgano que se encuentra de forma interna en el organismo de una mujer, ¿sí? El cervix, es el cuello de la matriz, es parte de lo que es la matriz o el útero, y es un órgano que se encuentra de forma interna en nuestro organismo, ¿sí? Es parte de lo que normalmente nosotros conocemos como el sistema reproductor o genitourinario, ¿sí? Sin embargo, para poder acceder a él no tenemos que generar no tenemos que abrir el cuerpo, sino tenemos fácil acceso a través de lo que es la cavidad vaginal. La cavidad vaginal es un cilindro de tejido, sí, que nos permitirá tener acceso desde el exterior hasta el cervix, ¿no? Para ello, obviamente, tenemos que apoyarnos y ayudarnos para que podamos ver este cervix colocando un espéculo vaginal a través de lo que es la vagina de la paciente. Y entonces al fondo ya logramos ver el cervix, y al observar el cervix ya podemos hacer la toma de la citología. Normalmente nos ayudamos para ello. Esto para algunas personas, sí, puede resultar algo, me van a quitar un pedazo, me van a lesionar, porque no sabemos con exactitud cuál es el tipo de procedimientos o procesos que hacemos para la toma. Entonces, trataré de no prolongarme mucho, pero sí es importante que la gente sepa que lo que hacemos es inocuo, no es algo doloroso. Tal vez es un poco incómodo porque hablamos que es una zona muy íntima, ¿no? O sea, sí, y que está estigmatizada por nuestra sociedad, ¿no? El área genital, lo que es la vulva, la vagina, tiene un concepto para cada grupo social muy específico, ¿no? Entonces, la citología cervical normalmente nos apoyamos de ciertos aditamentos como es el CitoBrush o bien lo que es la espátula de aire, que son las que utilizamos normalmente, ¿no? Y qué es lo único que vamos a hacer es que a nivel del cuello, de lo que es el cervix, vamos a ayudarnos con estos aditamentos para poder
obtener las células superficiales. No vamos a lesionar al cervix, no vamos a lesionar el tejido. Solo lo que vamos a hacer es ayudarnos a través de estos aditamentos, tomar las células que se encuentran en la superficie de ese cervix. Y obviamente estas células que vamos a obtener a través de ello, las vamos a poner y las vamos a fijar en una laminilla de cristal especial, ¿verdad? Que se fijará con ya sea un citospray o bien con el alcohol, y esta se enviará para que ya el médico patólogo, a través de la técnica del Papa Nicolau, entonces pueda detectar qué tipo de células son las que se están observando. Si son las células que yo espero encontrar que deben de existir en el cervix, o aquellas que sean anormales, ¿sí? Porque existe un parásito, una bacteria, un virus, es más, hasta un espermatozoide, ¿verdad? O sea, puedo encontrar ahí. Entonces, es una técnica no invasiva, incómoda, vuelvo a repetir, por la zona en la que estamos hablando, pero en sí no es una técnica en la que tengamos que lesionar a la paciente. Doctora, este tipo de pruebas, usted mencionó algo ahorita de que no tiene por qué ser molesta. Hay pacientitas que dicen por temor no se lo realizan porque ¿tiene que ser dolorosa este tipo de pruebas? No, la toma de la muestra no es dolorosa. O sea, en sí, vamos a hablar específicamente, la toma de la muestra sobre lo que es el tejido cervical no es dolorosa. ¿Qué es lo que puede generar la incomodidad y la molestia en el caso de las pacientes? Si bien recuerdas, lo que te acabo de decir, para que nosotros podamos accesar a observar el cervix, tenemos que colocar un espéculo en la vagina para poder mantener abierta esa cavidad, ¿ok? Repito, la vagina es un cilindro de tejido elástico, ¿sí? Que mantiene normalmente las paredes unidas, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos observar y accesar al fondo de lo que es la vagina, que es donde se encuentra el cervix, tenemos que utilizar un espéculo, ¿sí? El espéculo o pato, como en algunas pacientes lo llaman, o espejo vaginal, pues es un aditamento un tanto rígido que puede ser incómodo si no sabemos colocarlo o si la paciente no nos ayuda en la colocación, ¿sí? Entendamos que estamos invadiendo una parte íntima, ¿sí? Sí. Y que muchas de las pacientes, como ignoran cuál es el proceso, porque no saben cuál es el proceso, porque es la primera vez, o porque tantos mitos que nos han dado, tantas cosas que nos han dicho, la abuela, la tía, la vecina, la comadre, ¿verdad? Entonces, que se va generando cierto temor. Entonces, como no sabes qué es lo que te va a suceder, el temor hace que no cooperemos ante el procedimiento. Entonces, si la paciente genera contracción de los músculos pélvicos, O no colabora. Así es. Entonces, lo que va a suceder es que va a hacer presión sobre el espejo. Si me permites, te voy a mostrar un espejo, este es normalmente un espéculo vaginal. Es un aditamento que utilizamos. Existen de acero inoxidable y existen los desechables. Digo, por cuestiones de higiene, por cuestiones de seguridad para el paciente, muchos de los medios particulares utilizamos ¿por qué? Porque es único. O sea, yo lo uso para una paciente y no lo reutilizo nunca Es desechable. más. Es desechable, así es. Pero hay que entender que es rígido, que esto es rígido y que va a tener que introducirse en una cavidad. Si esto no lo hacemos de forma gentil, entonces podemos lastimar. Por supuesto que va a ser doloroso, pero no es la toma de no es la citología en sí lo que es doloroso, es la aplicación de esto. ¿Por qué? Porque esto puede generar molestias al introducirse en una vagina que está tensa, ¿sí? Sí. Entonces, lo que pretendemos es que si antes de hacer la toma le explicamos a la paciente y pedimos su colaboración, créeme que en los años que yo tengo de experiencia, probablemente 2, 3 pacientes han referido, me dolió. ¿Por qué? Porque estaba demasiado tenso y todo. Ahora, también tenemos que hacer una valoración. Yo te estoy mostrando un espéculo tamaño mediano, ¿no? Sí. Estándar, que es el que dicen algunos médicos, que es el estándar. No hay un estándar, porque no todas las cavidades son de la misma
del mismo tamaño, ¿no? Hay cavidades vaginales muy estrechas o personas mayores. Hablamos también las señoras más de los 50 años, 60 años, que ya hay un proceso de atrofia, que ya el tejido ya no es tan elástico. Entonces, si introducimos un espéculo muy grande, voy a lesionar esa cavidad, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que valorar mi paciente, ¿sí? Esto es un tratamiento de forma individualizada, no es, perdón lo que voy a decir, pero no es una receta de cocina, pues, o sea, no a todos es exactamente igual, ¿no? Entonces, en el caso de que valoramos a la paciente, utilizamos espejos más pequeños, por supuesto que sí, y existen, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar ese trauma, ¿sí? Entonces, hay que también, como te digo, tenemos que hacer el tratamiento y la valoración del paciente de forma individualizada porque muchas veces la experiencia previa que tengan las pacientes va a hacer que estén renuentes al tratamiento o al procedimiento, ¿sí? Cuando las damas vienen y solicitan el servicio con una servidora, pues lo primero que hago es, ¿cuántas veces se lo han hecho? ¿Quién se lo ha hecho? ¿Dónde se lo han hecho? ¿Sí? Y entonces eso me permite saber cuál es la cosmovisión que tiene la paciente de este procedimiento, ¿no? Doctora, hablando de eso, ¿hay una edad estándar en la que, digamos, que tienen que acudir a realizarse dicho Papá Nicolau, o es para todas las mujeres sin exclusividad? Qué bueno que lo preguntas. Normativamente en las instituciones existen manuales donde te dicen que la edad es entre los 14 a los 35 años para hacerte la citología. Pero ese es solamente un rango etario que se maneja para optimizar los recursos que tienen las instituciones, ¿sí? Pero realmente lo que se debe de hacer es que la citología cervical se debe de realizar en toda mujer que tenga actividad sexual. Debe hacerse. ¿Esto qué significa? Que si tú inicias a tener relaciones sexuales a los 10 años, a partir de esa edad ya debes realizarte la citología. Digo, si desgraciadamente, esperamos que no suceda, pero si desgraciadamente fuiste víctima de una agresión sexual siendo niña o muy jovencita, desde ese momento tú ya tuviste esa actividad sexual. Y por lo tanto, entonces ya eres candidata para realizarte la citología. Así es. Se recomienda, dentro del programa de detección oportuna del cáncer cervicouterino, la práctica de la citología es que se recomienda una vez al año, ¿sí? Como tamizaje, ¿ok? Para que estemos buscando si existe o no existe algún cambio, ya sea porque exista la infección por el virus del papiloma humano o porque ya hay algún cambio citológico. Entonces, si hablamos de la evolución natural de la enfermedad, tenemos un espacio bastante prolongado desde que se da la infección por el virus del papiloma hasta que se convierte en un cáncer, ¿no? Entonces, retomando este tema, pues sabemos que en el 96% de los casos, según las estadísticas que se manejan, el precursor o el detonante del cáncer es la infección por el virus del papiloma humano. Entonces, si detectamos a tiempo la infección por el virus del papiloma, podemos atenderlo antes de que esto evolucione y cambie a ser un cáncer cervicouterino, ¿no? O sea, es un periodo bastante amplio que varía de mujer a mujer, desde que nos infectamos hasta que se convierte en un cáncer, puede variar de 4 a 6 años, ¿sí? Y habrán mujeres que tengan más tiempo, habrán mujeres que menos, porque todo va a depender mucho de la información genética que tengamos, de las condiciones que tengamos específicas, nutrición, ambientales, sociales, nuestras prácticas sexuales, la promiscuidad. Bueno, son múltiples factores, ¿no?, que nos pueden llevar a esto. Entonces, retomando la pregunta que me decías, la edad a partir de que se tienen relaciones sexuales. Inicio de vida sexual activa. Así es, a partir de que se inicia, sea voluntaria o involuntariamente, ¿verdad? Pero a partir de que iniciamos a tener relaciones sexuales, debe practicarse la citología por lo menos una vez al año, por lo menos. Doctora Carla, hablando del virus del papiloma humano, sí. ¿Cómo me doy cuenta que en realidad tengo dicho virus o realmente a quién acudir cuando presento esto?
El virus del papiloma humano, como cualquier otro virus, ¿verdad?, va a ingresar a nuestro organismo de forma de contacto directo, ¿ok? Tuve que haber tenido contacto a través de relaciones sexuales o de fomites, ¿verdad?, algún juguete sexual o alguna prenda, algo que haya estado contaminado, que llega a mi organismo el virus del papiloma, ¿ok? Pero no es un virus que vaya a generar ni que se nos caiga el cabello, ni que nos salgan manchas, no. O sea, es un virus que va a hacer cambios directamente en el cuello de la matriz, ¿sí? Lo que es el cérvix tiene una zona de transformación, una zona muy delgada, ¿verdad?, en la que está constantemente cambiando. El cérvix tiene dos tipos de células, dos tipos de tejidos, uno cilíndrico, otro escamoso, uno está en la parte interna del cérvix y otro está en la parte externa. Pero esa zona, esa pequeña línea donde cambian de ser cilíndricos a estratificado, esa pequeña zona es la zona de transformación, es una zona en la que hay una metamorfosis constante, y ese cambio constante que tiene es lo que nos hace susceptibles a que el virus se aproveche. ¿Por qué? Porque las defensas están bajas. En esa línea pequeña es donde hay un poco más de susceptibilidad y el virus es un tanto oportunista. O sea, no se va a poner al tú por tú con nuestras defensas, ¿no? Entonces, puede llegar a nuestro organismo y estar en una fase latente. ¿No? Tengo el contacto, pero no me infecto. ¿Y cuánto tiempo puede pasar? Hay quienes me voy a atrever a manejar hasta 10 años de latencia, ¿no? ¿Sí? Eso dicen algunos estudios, han habido estudios tanto en América Latina como en otros continentes, donde han observado, pero la variación de lapsos de tiempo depende mucho de las condiciones que hablemos de la paciente, ¿no? O sea, ¿a qué edad se inició el contacto sexual? ¿Cuántas parejas sexuales hemos tenido? ¿Tenemos hijos o no hay hijos, verdad? No por el hecho de embarazarte, sino que hay que entender que durante el proceso de la gestación hay una modificación metabólica de la mujer, ¿sí? Hay aumento y disminución de algunas funciones, ¿sí? Y durante el proceso del parto, si hablamos de un parto vaginal, pues hay un trauma obstétrico directamente en el cérvix, que eso puede favorecer el que en un momento dado este virus que se encuentra de forma latente se active, ¿sí? Ahora, el hecho de que se activa el virus tampoco significa que inmediatamente tengo cáncer. No, también hay un proceso. O sea, desde que yo detecto la infección por el virus del papiloma hasta que se convierte en cáncer, como te decía, el periodo puede variar de 2 a 6 años. Hay libros que mencionan menos, ¿sí? Todo va a depender, volvemos, en qué grupo etario, en qué grupo étnico estamos haciendo el estudio. ¿Sí? Sí. No tenemos la misma respuesta inmunológica, por ejemplo, un grupo de mujeres indígenas, a un grupo de mujeres anglosajonas, a un grupo de mujeres de la tercera edad. O sea, hay una respuesta diferente, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a darme cuenta que tengo la infección? A través de la citología y la colposcopía, que es el otro estudio, ¿sí? Que nos puede ayudar a detectarlo de forma oportuna, ¿sí? No es algo, ni voy a tener un olor diferente, ni voy a tener sensaciones diferentes. No, ahí está, pero no me dan ninguna sintomatología, ¿sí? Y aquí hay algo muy, muy importante. Cuando hablamos del estudio del virus del papiloma humano, cuando estamos buscando la detección oportuna de ella, nos estamos enfocando en la mujer, en que tú, mujer, hazte tu estudio, ok, ¿sí? ¿Qué sucede en una pareja, qué sucede en una relación de pareja cuando la dama sale positivo al virus del papiloma humano? ¿Sí? A ver si la pregunta de los 64,000, ¿verdad? Y eso es muy cierto, doctora, porque a veces usted comentó algo muy cierto, de que a veces nos damos cuenta ya muy tarde y le echamos la culpa a nuestra pareja actual, cuando usted comentó
que es cuando nuestras defensas en realidad bajan, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta de que en el momento en que tenemos actividad sexual, en el momento en que inicia nuestra vida sexual activa, ¿sí? Te repito, sea voluntaria o involuntariamente, ya nos expusimos y desde ese momento pudimos haber estado en contacto con el virus del papiloma humano. Pero a lo mejor era yo muy niña o a lo mejor pues como fue solo una vez, o sea, no le damos la importancia de la situación. Y entonces eso condiciona que tampoco nos hagamos a la idea de que debemos de prevenir cualquier infección, ¿sí? Hay un periodo de latencia y ese periodo de latencia pueden pasar 1000 cosas, muchas cosas, ¿sí? Entonces cuando se manifiesta, no estoy exonerando de nada a nuestras parejas sexuales, no. Que el problema no es de la mujer nada más, es un problema de pareja, ¿sí? Ahora, no va a haber la misma manifestación clínica en el varón que en la mujer, ¿sí? Porque hablemos de patología cancerígena en el varón, también tenemos el cáncer de pene y el cáncer de próstata, ¿sí? Pero como es en un número menor que en la mujer, pues no está tan enterada la población, ¿no? Ahora, entendamos algo muy importante. El virus del papiloma humano tiene predilección. No quiere decir que es el único, la única zona que... Pero tiene predilección por la zona de transformación del cérvix. Y digo, aquí en China, el cérvix solamente lo tenemos las mujeres. Las hembras, mujeres, femeninos, ¿sí? Hasta ahorita no he encontrado ningún varón que tenga cérvix, ¿verdad? ¿Ok? Como tal, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no va a existir esa zona de transformación en un pene, en un testículo, porque no existe ese tejido, no hay, ¿sí? Entonces, muchas veces hemos cometido, y voy a hablar del gremio médico, hemos cometido el error de decir es que tu pareja te contaminó, ¿no? Ay, el varón va y se hace un estudio. Quienes ignoran, voy a tratar de ser específica en esto, no con el afán de ofender, pero quienes ignoran realmente cómo se dan la determinación de ciertas infecciones en nuestro cuerpo, pues no saben qué estudio pedir. Y me lo dice la comadre, me lo dice el primo, me lo dice el tío, y pues me voy y me tomo una biometría hemática, una química sanguínea, ¿sí? Y como sale negativo en el varón, no olvídate, el problema social y de pareja que se genera es tremendo, ¿sí? Porque lo que tenemos que hacer es ser muy claros. Puede ser portador el varón, mas no estar activo en el proceso, ¿sí? Pero ya es portador, ¿sí? O bien la mujer pudo haber estado con este virus desde su primer encuentro sexual y manifestarse 10 años después, 5 años después, ¿sí? Porque sus condiciones de inmunidad disminuyeron, ¿sí? Entonces, no esperemos que encontremos algo diferente, no te empieza a salir un foquito, ay, ya lo tienen. No, para nada. ¿Es ahí, doctora, donde es recomendable acudir en pareja para en esos casos? Sí. Por eso y por cualquier situación que implique la salud de ambos, y no solamente porque nos deba acompañar nuestro esposo a nosotras, también nosotras ser parte. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando decidimos tener una pareja, pues así dicen los juramentos, ¿verdad? Que hasta en la salud y en la enfermedad, debemos estar tanto en lo bueno como en lo malo, porque a lo mejor no vamos a hablar específicamente de una infección genitourinaria, vamos a hablar de un problema de colon, un problema de la piel. A lo mejor la dinámica de pareja es la que está afectando mi inmunidad, porque tengo una mala dinámica de pareja, porque tengo conflictos, porque hay problemas emocionales, económicos, falta de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas de las enfermedades que el ser humano manifiesta son psicosomáticas. ¿Qué significa? Que es más un problema de tipo emocional
y que está manifestándose de forma física en la persona, ¿no? Entonces, si hablamos de un proceso de tipo genitourinario, infección de vías urinarias, algún problema genital, tengo comezón, mal olor, secreciones diferentes a las normales, y voy a acudir a la consulta, bueno, si estamos implicados los dos, porque al tener relaciones sexuales, pues obviamente hay contacto de la cavidad vaginal con el pene y del pene con la cavidad vaginal. Y entonces por lo pronto va a ser que se van a involucrar los dos. Así es. Entonces siempre deben de acompañarse. Eso es lo ideal. Eso sería lo ideal en un mundo ideal, ¿verdad? ¿Sí? A veces lo que nuestra cultura, nuestros grupos etarios van generando, la experiencia previa que existe en una familia, la conceptualización de la salud ginecológica, es lo que va a hacer que podamos o no podamos llevar esto a cabo como pareja, ¿no? O sea, si nunca me enseñaron a mí que yo tengo que acudir con mi pareja, pues ni se lo voy a pedir yo como mujer a mi pareja varón, ni mi pareja varón va a decir, sí voy contigo, ¿no? O sea, porque tiene mucho que ver cuál es la dinámica que exista. Pero lo ideal es de que acudan como pareja. Así es, doctora. Sí. Doctora Carla, otra preguntita. Hablando del término de BPH, lo que es papiloma humano, hay mujeres que, por ejemplo, tienen ciertos lunares en la parte vaginal o verrugas. ¿Es parte del virus? Ah, bueno, qué bueno que lo comentas. Mira, el virus del papiloma humano o la familia de los virus del papiloma es una familia amplia. Hay, te puedo decir, tal vez 200 serotipos diferentes, ¿sí? No todos son, algunos de estos serotipos van a condicionar que la manifestación clínica sea la presencia de verrugas, ¿sí? Las verrugas comunes, los famosos mezquinos, ¿verdad? O como dice la población, giotes, tomates, como le llamen, sí, hay muchos nombres que le ponen, es virus del papiloma humano. Pero su manifestación clínica es ese tipo de verruga, plana, rugosa, ¿ok? Las verrugas que se encontraban en el área genital se les haya denominado condilomas, ¿ok? Y se ha visto que estos condilomas sí pueden en un momento dado ser precursores del cáncer cervicouterino, ¿ok? Entonces, dependiendo del serotipo del virus del papiloma, va a ser la manifestación clínica. Como te decía, algunos o me dan cáncer o me dan verrugas, ¿sí? Difícilmente aquel que me dio verrugas, o sea, que su manifestación clínica fue verrugas, pueda manifestarse como un cáncer. Es difícil, ¿ok? Pero tampoco me exime, o sea, yo puedo tener verrugas genitales, pero además también tener el virus del papiloma, que es el que condiciona el cáncer, ¿sí? O sea, no porque yo ya tengo verrugas ya no me dio del otro. No. Okay. Yo puedo tener una infección concomitante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tengo algún inmunocompromiso, o sea, mis defensas están bajas, cualquier virus puede hacerme estragos en mi organismo, virus, bacteria o parásito, como le podamos llamar, ¿no? Entonces, en México específicamente son 4 los serotipos que se han encontrado. De hecho, por esa razón se preparó una vacuna, ¿sí? Que se aplica principalmente en niñas, ¿sí? Que no han tenido actividad sexual. Esa es la normativa que se está aplicando a través de las instituciones oficiales, ¿no? La aplicación de la vacuna en menores de los 10 años que no hayan tenido actividad sexual. ¿Con qué finalidad? De generar cierta inmunidad para que en un momento dado, cuando se expongan al virus, pues no se manifieste clínicamente como un cáncer cervicouterino, ¿sí? Hasta este momento estamos en el proceso todavía de valorar la eficacia de dicha aplicación, ¿no? Somos bebés en esto porque tendrá tal vez 10 años, 12 años a lo mucho que se empezó a aplicar en lo que es territorio mexicano. Entonces,
la modificación de la estadística de la presencia del cáncer cervicouterino todavía no es valorable, ¿no? Al 100%, ¿sí? Entonces, sí es importante saber que si hay verrugas genitales, pues tenemos que descartar, o sea, puede existir la verruga en la parte externa del área genital. Perdón, pero yo sí utilizo esquemas y entonces vamos a hablar específicamente, ¿sí? Que tenemos el aparato genital externo, ¿sí? Y obviamente esta es la parte interna, tenemos vagina, cuello de la matriz, trompas, ovarios, ¿sí? Entonces, podemos tener alguna verruga en la parte externa, ¿verdad? En labios mayores o labios menores, y no precisamente tener alguna lesión dentro de vagina, ¿ok? Porque puede existir nada más el proceso de forma externa sin que haya en la parte interna, ¿no? Pero eso no significa que por ello voy a dar por sentado que todas están en esa situación. Entonces, toda paciente que tenga una verruga en la parte externa, tenemos que vigilarla de forma más puntual para que veamos que no se manifieste en la parte interna, ¿sí? Okay. Y si esta verruguita no la habíamos detectado, no nos habíamos dado cuenta de la presencia de ello y tuvimos relaciones sexuales, entonces tenemos que vigilar tanto a la mujer como al varón, más si no utilizaron un preservativo, ¿verdad? Tenemos que vigilar para ver que no se manifieste tanto en el aparato reproductor masculino como en la parte interna de la vagina. Esa es la vigilancia que tenemos que hacer. Entonces, encuentro algo así, tengo que estarme vigilando, ¿sí? Obviamente debemos de tener un tratamiento para eliminar esa verruga, pero por favor, evitemos las prácticas tradicionales, ¿verdad? Sí. Perdón si suena algo burdo lo que voy a decir, pero como mucha gente aquí, es que lo quité con el ácido de la batería, es que le pusimos un hilito, es que le pusimos... No hagamos esas prácticas, porque en lugar de disminuir el riesgo de mayor contaminación, lo aumentamos porque lesionamos esa área. Y al lesionarlo, hacemos que se disemine, que se haga mayor el proceso, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ahorita estamos viviendo una etapa muy drástica como sociedad con respecto a esta pandemia específicamente, en la que nos han tenido que hacer conscientes de actos que no veníamos haciendo y que tenemos que hacer, como el hecho de lávate las manos, lávate las manos de forma constante, ¿sí? Evítate estarte tocando todo lo que tengas que tocarte si no te has lavado las manos, ¿sí? Tenemos prácticas tan comunes porque como no nos genera ningún dolor ni malestar, si yo puedo ir, hago mi trabajo, tal vez en el campo, en un taller mecánico, en una carnicería, nada más me seco, ya me rasqué el oído, ya me rasqué la nariz, me tallé el ojo, ¿sí? O muchas veces hasta el dedo nos metemos en la boca con las manos así como estaban. Y entonces, si eso hacemos con esta parte que vemos visible, ahora pregunto, antes de ir a orinar o a ir a evacuar, lavado de manos, ¿nos lavamos las manos? No. Entonces, si por decir así yo saludo a alguien, toco a alguien que tiene un mezquino en la mano y se lo lastimó, en el momento que ya nos dimos la mano, en ese momento ya estoy teniendo el virus. Ahora, dependerá de dónde yo me toque y haya alguna lesión, ese es en el momento en que yo puedo inocular ese virus a mi propio organismo, ¿sí? Y entonces, si yo, mujer, toqué a un área contaminada, voy al baño, me aseo el área genital, puedo contaminarme. Si la práctica es de que mi pareja me toca y no tuvo cuidado de lavarse las manos, viceversa, pasa lo mismo. Pasa lo mismo, ¿no? Entonces, en la consulta debemos de ser muy específicos en nuestro interrogatorio y ser completamente honestos tanto nosotros como médicos preguntar todo lo que necesitamos preguntar, como el paciente ser honestos y respondernos, no con la finalidad ni que juzguemos sus prácticas sexuales ni sus actividades, no. Pero yo tengo que saber
a qué se está exponiendo mi paciente para que entonces yo pueda saber qué posibilidades existe de que tenga esto, esto o esto, ¿sí? En mi consulta he recibido varias sexoservidoras, porque es parte de la consulta. Y parte de mi interrogatorio es práctica sexual, ¿sí? No, pues es que soy sexoservidora. Bueno, ya con eso no hay un conteo. Hay quienes me dicen, sí, son tantos clientes al día, tantos días a la semana. Bueno, pues ya de ahí le echamos pluma, ¿no? Sí. Pero de esa forma voy a saber qué tan expuesta pudo haber estado. Claro. ¿Sí? O si las manifestaciones clínicas que tiene la paciente no tanto es porque tenga una infección por una bacteria. A lo mejor lo que trae es una vulvovaginitis de tipo químico, porque la paciente se expone a preservativos de forma constante, ¿ok? Y la cavidad vaginal, pues no es una cavidad hecha para recibir látex, ¿verdad? Claro. Es una cavidad que está hecha para el contacto sexual, para la fricción existente entre el tejido del pene y nada más. Entonces, todos estos datos pudieran en algunas pacientes, en algunas personas, resultar un tanto incómodo que se les pregunte. Pero yo como médico, ¿cómo voy a saber qué tiene si no pregunto lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, mucha de la consulta femenina que yo atiendo es por vulvovaginitis, ¿sí? Y la vulvovaginitis no es otra cosa más que el proceso inflamatorio del área vulvar, o sea, los elementos que componen la vulva, que son labios mayores, labios menores, clítoris, ¿sí? Como la parte que es interna, que es la vagina, ¿no? Entonces, estas estructuras tienen ciertas características anatómicas propias de cada ser humano, ¿sí? Debe tener una temperatura determinada, debe tener un pH determinado, o sea, la acidez o alcalinidad que tienen los tejidos. La vagina debe tener un pH determinado. Si mi alimentación es más rica en ciertos nutrientes, puede volverse o más ácida o más alcalina esa acidez. Y eso también va a llevarme a tener manifestaciones clínicas, ¿sí? Si mi práctica es, por ejemplo, el uso constante de lubricantes, preservativos, voy a estar modificando el pH también de la vagina. Y eso me hace más susceptible. ¿Por qué? Porque el área vaginal es rica en glándulas que van a producir secreciones, que la van a mantener húmeda, ¿sí? La vagina debe ser un área húmeda. Decía un maestro, un ginecólogo maestro mío, decía, una vagina seca es una vagina enferma, ¿ok? Entonces hay que entenderlo. El área genital, lo que es la vagina, debe tener cierta humedad. Somos un conjunto de funciones, de órganos. Entonces, la manifestación de las secreciones vaginales va a ir en razón a mi ciclo hormonal. Y obviamente el ciclo hormonal va a depender de la edad que yo tenga. No es lo mismo en una mujer que no ha tenido cambios sexuales secundarios. Estamos hablando que aún no hay la manifestación de la menstruación porque no estamos en el proceso de la ovulación, a aquella que ya tiene esos cambios hormonales, ¿ok? Una niña tiene secreciones vaginales, ¿sí? Desde que nacemos tenemos secreciones vaginales. Pero como es una parte que no tiene función activa en ese momento, pues el pH y las secreciones tienen ciertas características. Sí. Al momento en que ya existe un proceso de maduración hormonal en nuestro organismo, donde ya hay ovulación, ya hay esa manifestación de los caracteres sexuales, hay crecimiento del seno, crecimiento de vello púbico, de vello axilar, cambios en el aroma, ¿verdad? Ya nuestro sudor empieza a oler diferente, pues también hay más secreciones vaginales, porque hay un proceso de lubricación. Fisiológicamente, por funciones, nuestro organismo se está preparando para el proceso de la
reproducción, ¿ok? Porque ya en ese momento empezamos a tener cambios en los que ya podremos tener otra función que no teníamos siendo niña. No nos podemos embarazar siendo niñas, ¿no? Exacto. Pero si hablamos como puramente la naturaleza, el cuerpo se empieza a preparar porque ya podrá ser apto para en un momento dado embarazarse. No, eso no significa que a los 12 años ya te embaraces, no, espérate a alcanzar una cierta madurez, sí, ¿no? Pero ya hay cambios. Entonces, las secreciones vaginales que se van a presentar van a ser de ciertas características al inicio del ciclo, o sea, después del sangrado menstrual, y luego vamos a tener secreciones más transparentes, más viscosas, cerca de las fechas en las que vamos a ovular, en las que mi cuerpo va a formar un óvulo maduro. ¿Por qué? Porque tiene la función específica de permitir que llegue el espermatozoide. O sea, eso es hablando de la función de la reproducción. Sí. Entonces, tenemos que conocer cómo es mi ciclo hormonal, cómo es mi ciclo menstrual, para que entonces yo pueda saber qué espero encontrar de secreciones en la vagina, ¿sí? Sí. Entonces, si yo a la paciente, a la dama que acude a la consulta, le pregunto, bueno, ¿cuándo fue su último periodo menstrual? No es para juzgarla o para burlarme de ella, no, es porque yo necesito saber, bueno, ¿sangraste? ¿Hace cuántos días sangraste? Ah, pues es que todavía estoy sangrando. Entonces, lo que yo voy a encontrar al hacer una revisión vaginal, el sangrado puede estar relacionado únicamente con el sangrado que corresponde al periodo menstrual, ¿no? Ahí entran las anomalías. Así es. Pero si me dice es que ya tiene 20 días que yo menstrué y ahorita estoy sangrando, bueno, entonces yo tengo que investigar si el sangrado es porque tiene una lesión directamente en las paredes de la vagina, tiene una lesión a nivel del cuello, o hay algo que está haciendo que el endometrio se esté desprendiendo. O sea, ¿qué está provocando ese sangrado que no está dentro de lo que consideramos normal, ¿no? Okay. Entonces, como te vuelvo a repetir, no es solamente este pelito el que voy a ver, sino tengo que ver en conjunto a toda ¿sí? Tengo que ver cómo es su ciclo, a qué se dedica, qué come, ¿sí? ¿Hay problemas o no hay problemas en la casa? ¿Sí? Porque también eso va a influir en que el pH cambie, en que la inmunidad se disminuya, y obviamente al haber cambios en las secreciones vaginales me puedo dar cuenta, solo con las secreciones vaginales me puedo dar cuenta si el patógeno que me está infectando es un hongo, es una bacteria, ¿sí? Con los virus difícilmente porque no hay mayor cambio, pero hablemos por ejemplo de una infección por hongos, que la candidiasis es lo más común. La secreción se vuelve grumosa, espesa, blanquecina y muy abundante. Y se acompaña además de comezón y de malestar y bla, 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 ¿ok? O sea, la Gardnerella me da secreciones transparentes, pero tiene un olor tan específico, ¿sí? Es un olor aminado que a cierta distancia se puede percibir de la paciente, ¿sí? Entonces, ya sabes... No, pues Gardnerella, o sea, ya, y no se es... identifica rápido. Claro, y no es con la finalidad de juzgar a la paciente, pero hay manifestaciones que nos van a ayudar a esto, ¿sí? Los síntomas, los signos que el paciente nos cuente, nos van a permitir saber, bueno, esto puede deberse a esto. Entonces ya mi estudio, mi valoración, va a ir específicamente buscando ese patógeno, pues. Sí, doctora Carla. Pues bueno, doctora, el tema está muy bueno, muy amplio. No, al contrario. ¿Alguna reacción, doctora, para su público? Gracias. Pues la verdad, mira, esto es apasionante. Creo que es más que obvio que me encanta lo que hago. Pero sí ser muy específicos. Toda mujer que tenga actividad sexual, en el momento en que la tenga, independientemente hablemos de que fue voluntaria o involuntariamente, debe de realizarse por lo menos una vez al año lo que es el estudio de la citología cervical y colposcopía, ¿sí? Porque ambos estudios, ambos procedimientos nos van a ayudar a poder detectar oportunamente infecciones vaginales, y obviamente lo que buscamos es si existe o no la presencia del virus del papiloma humano, para que entonces podamos prevenir la muerte por cáncer cervicouterino. Desgraciadamente sigue siendo una lucha sin cuartel y que no logramos ganar, todo por la falta de conocimiento de nuestra población
de que lo mejor es la prevención. Siempre, siempre va a ser mejor la prevención que el tratamiento, ¿sí? Entonces tenemos que insistir en que la población femenina se haga y se realice sus estudios con personal adecuado también. Gracias, doctora. No, gracias, doctora Carla. ¿Dónde podemos localizarla, doctora, en caso de que alguna persona esté interesada? Muchísimas gracias. Mire, nosotros nos encontramos en Villaflores, Chiapas. Estamos en la segunda sur, entre 12 y 13 poniente, en Médica Ángeles. Así se llama el consultorio. Es una unidad de consulta, colposcopía y ultrasonido. ¿Alguna recomendación cómo deben de venir? La principal es no estar sangrando, obviamente. Hablamos de que no estén en su periodo menstrual y que no haya un sangrado anormal vaginal. Si existe el sangrado se revisa, pero no podemos hacer la toma de la citología, ¿ok? Entonces, las recomendaciones es no estar sangrando, no haber tenido relaciones por lo menos 3 días antes de venirse a realizar el estudio, no realizarse duchas vaginales ni lavados vaginales, y no haberse aplicado tratamiento vaginal, llámese cremas, óvulos, en por lo menos una semana antes del estudio, ¿sí? Porque si no, lo único que vamos a obtener son restos o residuos de esos óvulos o de esa crema que se hayan aplicado, ¿sí? Entonces esas son, si en algún momento desean hacer alguna cita, con gusto les dejo mi número de teléfono de contacto, que es el 65-212-78, es el de aquí del consultorio, y podrían agendar su cita y con todo gusto las atendemos. Gracias, doctora. No, al contrario. ¿Y medida de prevención con respecto al COVID, doctora? ¿Con cubrebocas? Bueno, retomemos lo de la pandemia. Tenemos que seguir manejando lo que es el uso del cubrebocas, principalmente si tenemos que salir fuera de casa. El uso del alcohol gel o gel antibacterial, evitar el contacto directo con personas externas. Si vamos a salir y tenemos que manejar dinero y artículos que vamos a comprar, pues en cuanto estemos en la casa, tener una zona en la que podamos llevar a cabo el proceso de desinfección antes de entrar a la casa. Y una vez que llegamos a la casa, no nos cuesta nada bañarnos, así sean muchas veces al día que lo hagamos. Eso va a ayudar a evitar lo más que se pueda el contagio entre nosotros mismos. Ok, muchísimas gracias, doctora, al contrario, por tan valiosa información que nos ha compartido. Por favor, gracias. Y por supuesto por habernos recibido. No, al contrario, es un honor. Gracias, doctora. Muy buen día. Y a usted, el público, muchísimas gracias por habernos escuchado. Pues ya tienen aquí a la doctora Carla Verónica Guajardo Moguel. Ella es médico cirujana y pues bienvenidos. Muchísimas gracias.